Hola niños, ¿cómo están? Soy la Miss de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, que tengan muchas ganas el día de hoy. Recuerden que ya estamos en las últimas semanas del año y también últimas semanas de clases. Por lo tanto, el día de hoy es una clase especial porque vamos a tocar los temas que hemos desarrollado durante todo el año, para lo cual quiero que prestes mucha atención. Recuerda que razonamiento verbal es básicamente razonar, pensar, buscar la forma de solucionar un problema. A ver, comencemos. Uno de los temas que hemos hecho es sobre el prefijo micro. Recuerda que la palabra tiene dos partes. Una se llama morfema y otra se llama raíz. Raíz es la parte de la palabra que no cambia y los morfemas son la parte de la palabra que sí cambia. Dentro de los morfemas existen dos tipos. Unos que se llaman prefijos, que van antes de la raíz y se puede apreciar porque siempre va a estar siempre al inicio de una palabra, y los otros serán los sufijos, que van a estar después o al final de una palabra, después de la raíz o al final de una palabra. Hoy vamos a conocer el prefijo micro. ¿Qué significa? Es de origen griego que indica pequeño. La palabra que contenga el prefijo micro significará que es pequeño. Por ejemplo, microbio. Microbio significa seres vivos muy pequeños que no se ven a simple vista. Bio es vida, micro es pequeño, pequeños seres con vida. Muy bien, ahora vamos a analizar cuándo usamos los prefijos micro. A ver, vamos a recordar un poquito y esto es así. Microbio, seres muy pequeños que no se ven a simple vista. Microscopio, instrumento para ver cosas muy pequeñas. Microbús, autobús pequeño de dimensiones reducidas. Microondas, radiación de longitud de onda pequeña. Recuerda que micro es pequeño, todo relacionado a pequeño viene a ser el utilizado con micro. Microgravedad, estado de gravedad pequeña y disminuida. Microprocesador, circuito electrónico integrado en un pequeño espacio. Microsegundo, millonésima parte de un segundo. A ver, si te das cuenta, toda palabra que tenga el prefijo micro habla de algo pequeño. Así que no va a haber ningún problema si tú prestas atención hoy para el examen final. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho también el prefijo macro. Prefijo macro es de origen griego que significa grande o amplio. Es lo contrario de micro. Por ejemplo, macromoléculas, que significa es una molécula de gran tamaño. Es lo contrario de micro. Por ejemplo, tenemos aquí varias palabras que utilizan el prefijo macro. Macrobiótica, tipo de alimentación basada en el consumo de vegetales. Macrocefalia, enfermedad que se caracteriza por el aumento del tamaño del cráneo, ¿ves? El aumento. Macrocosmo, que significa universo entendido en una totalidad compleja. Macroeconomía, conjunto de acciones económicas. Macroestructura, tipo de estructura que abarca y engloba a otras estructuras. Y macrofotografía, técnica fotográfica que se utiliza para aumentar el tamaño de la imagen. Quiero que entiendas algo. La palabra macro, o sea, el prefijo macro, dentro de una palabra indica que es muy grande. Ahora, ¿qué más hemos trabajado? Hemos trabajado sobre las oraciones eliminadas. Es un trabajo de razonamiento verbal. ¿Qué quiere decir eso? Razonar. Y nos ayuda a ¿qué? A la capacidad de un alumno, ¿para qué? Para saber eliminar información que sea innecesario. A ver, ten mucho cuidado porque dentro de las oraciones eliminadas siempre vas a encontrar oraciones distractoras y la oración que no corresponde. Pero todo se basa en lo siguiente. Oraciones de palabras eliminadas. ¿Por qué se elimina una palabra? Tenemos tres opciones. Por irrelevancia. ¿A qué se refiere eso? Cuando una de las oraciones presenta información que no es importante o no tiene nada que ver con el ejercicio. Claro está. Por ejemplo, si hablamos de la mandarina aquí, tenemos que buscar por irrelevancia algo que no corresponde al tema de la mandarina. Y leyendo oración por oración me voy a dar cuenta que la última que dice el mandarino. ¿Por qué, Miss? Porque dice la primera, mandarina, el fruto del mandarín.
Parecido a la naranja, pero más pequeña. Sigue hablando de la mandarina. Es muy agradable y contiene vitamina C. Sigue hablando de la mandarina. Un mandarino es una planta que necesita mucha agua. Obviamente no está hablando de la mandarina, sino del árbol. Por lo tanto, debe ser excluida o eliminada. Otra forma de eliminar una oración es por redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la información de una oración del ejercicio se repite en otra oración. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, cuando se repiten las mismas ideas. Por ejemplo, líquido blanco y opaco producido por las mamas de los mamíferos. Tiene alto contenido de grasa y proteínas, por lo cual el hombre lo utiliza como alimento básico. La leche es buena para el hombre. Díganme ustedes, ¿de qué están hablando? Miss, de la leche. ¿Pero cuál es la información que se está repitiendo? La última, porque dice, la leche es buena para el hombre. Obviamente nos encontramos con la opción que nos dice lo mismo. A ver, para que lo entiendan mucho mejor, lo voy a poner acá. Miren, la leche es buena para el hombre. Justamente es lo mismo que está hablando en una de las oraciones, como por ejemplo, por lo cual el hombre lo utiliza como alimento básico. ¿Ves? Es lo mismo, tiene el mismo significado. Ahora vamos a ver ejercicio relacionado al tema. Era muy hermosa, te lo juro, nunca había visto a alguien tan bella. Entonces voy a leer cada una de las oraciones y me voy a dar cuenta que hay una oración que no corresponde o no tiene nada de referencia con el resto. Por ejemplo, en la 4, ¿por qué? Porque estamos hablando de una persona, menos la 4 que está diciendo el lugar por donde vive. La siguiente. Atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra, tanto en su parte sólida como en líquida. Es impalpable, está compuesta de varios gases. Entonces, ¿cuál es la oración que no pertenece en esta lista? La oración que no pertenece es la número 2, tanto en su parte sólida como líquida. ¿Por qué? Porque la atmósfera es una capa gaseosa, no es líquida ni sólida. Muy bien. Recuerda de cómo eliminar una oración. Analogías 2, más importante. Agente, función, es la relación de dos palabras indicando al sujeto o persona y su función. Por ejemplo, el médico, ¿qué función tiene? La curación. El profesor, enseñar. Agente, instrumento, ¿a qué hace referencia? Es la relación entre una palabra que indica a una persona responsable y la otra la herramienta que se utiliza. Por ejemplo, el cirujano, ¿qué herramienta o instrumento utiliza? Bisturí. Y el escritor, una pluma. Muy bien. La inclusión también es una analogía. Recuerda que la analogía es la relación que existen entre las palabras. A ver, ¿cuándo es inclusión? Cuando el concepto de una palabra está incluida en otra u otras. Por ejemplo, yo hablo de camión y la palabra camión está incluida dentro del grupo de vehículos. Muy bien. Y el sofá dentro del grupo de mobiliario. Por ejemplo, niños está incluido dentro del grupo de alumnado. Contigüidad. ¿Qué es contigüidad? Es la relación que se produce cuando se indica la inmediación de una cosa a otra. Por ejemplo, lo que continúa. ¿De lunes qué continúa? Martes. De enero, febrero. O sea, es bien sencillo esa parte. Y no solamente con los meses del año, sino también hasta con las partes del cuerpo. Brazo, hombro, cabeza, cuello, o sea, lo que continúa. Seguimos. ¿Qué más hemos hecho? Objeto, lugar. Objeto, lugar es la relación en la que una de las palabras indica a un objeto y la otra señala el lugar donde se encuentra. Por ejemplo, escritorio está en la oficina o carro está en el garaje. Está muy sencillo. Por ejemplo, tu cama, ¿dónde está? En tu cuarto. Ahí está, suficiente, es muy sencillo. Ahora vamos a practicar con algunos ejercicios. De inclusión, que dice tenedor a cubierto. El tenedor pertenece al grupo de cubiertos. Por ejemplo, silla pertenece al grupo de adornos, o olla pertenece al grupo de utensilios, o lapicero pertenece al grupo de pincel. Teniendo en cuenta eso, voy a buscar y voy a darme cuenta que la respuesta es la B, que dice olla es utensilio. Por objeto, lugar.
Anillo es a dedo, el anillo está en el dedo, la medalla en el hombro, la guantera en el guante, la correa en la cintura, será la última. Agente instrumento que utiliza el escultor, cincel, el escritor novela, el estudiante carpeta, el jardinero podadora. ¿Qué utiliza? El jardinero podadora. Continuidad. Del marco, del zócalo sigue el piso, de la ventana sigue la casa, del techo sigue la puerta. ¿Cuál es? Zócalo, esa, piso. ¿Qué más hemos trabajado, chicos? El plan de redacción. El plan de redacción es seguir los criterios de ordenamiento lógico de las ideas para realizar un texto, por ejemplo. Es ordenar, ver quién va primero, segundo, tercero y cuarto. Si leemos aquí, tenemos que tener en cuenta el título, se llama Fiesta de Cumpleaños, y voy a dar cuenta que lo primero que tengo que hacer es, sí, decorar la casa, esperar que lleguen los invitados, cantar cumpleaños, y por último, repartir las sorpresitas. Ustedes han tenido cumpleaños en su casa, de sus vecinos, entonces sabemos ya cómo son los cumpleaños. Entonces debemos saber quién va primero, qué va segundo, qué va tercero, qué va cuarto. Ahora, cuando vemos este tipo de plan de redacción, hay 4 criterios que se deben tomar en cuenta. Criterio de generalidad, criterio de relevancia, de cronología, de todo. Cuando hablo de criterio de generalidad, estoy hablando de lo más general, lo más particular. Por ejemplo, aquí, lo más general es la geografía del Perú y lo más particular será la montaña de Huaraz. Por relevancia, va de lo más importante a lo menos importante. Por ejemplo, aquí habla de una institución educativa y acá algo menos importante que el inicial. Criterio de cronología. Nos van a indicar de los hechos más remotos a los más actuales. Por ejemplo, Atahualpa es más remoto que Vargas Llosa, que es más actual. Criterio de parte todo. Parte de la idea de un todo, luego se desarrolla sus partes. Por ejemplo, aquí está hablando de la Universidad de San Marcos y de ahí voy a excluir o voy a sacar otros temas menos importantes, por ejemplo, o más divididos, los docentes, los alumnos, etc. Ejercicios. Marca el correcto plan de redacción. Examen bimestral, chicos. ¿Cuál sería la opción correcta? La 1. Me preparo para el examen. Lo que van a hacer ustedes, prepararse para el examen. Después el profesor va a repartir las pruebas. En este caso ya se va a repartir las pruebas por Classroom. Después tengo que terminar, obviamente cansado, apruebo la nota si he estudiado. Lavar en el río. ¿Cómo lavas en el río? ¿Qué necesitas saber? ¿Cómo debo realizarlo? Bueno, fácil. Primero buscar que en las zonas rurales, o sea, en la sierra, siempre se busca lavar las prendas de vestir en los ríos, porque no hay lavadora por allá. Es mucho más fácil para los pobladores. Además, se pueden poner a conversar ahí. ¿Listo? Ahora, la inferencia. La inferencia es deducir, sacar conclusiones de información. Es decir, hacer lo mismo que un detective, buscar conclusiones rápidas referidos a un tema determinado. Para ello, nosotros debemos analizar la información que obtengamos para dar una conclusión. Por ejemplo, eh, Cristóbal Colón cuando descubre América y dice que la Tierra es redonda, ¿él por qué decía eso? Porque tenía inferencia, porque había buscado información que le daba pie a realizar esa investigación y esa afirmación. ¿Cómo realizamos la inferencia? Primero, tenemos que buscar la información. Acá tenemos bastantes informaciones. Después tenemos que buscar un enlace con los datos o la información dada. Y cuando se ha obtenido información básica e importante, podemos dar una conclusión. Y esta conclusión es la inferencia. Por ejemplo, si tenemos la información del perfume de mujer en un lugar, entonces podemos decir que había una mujer por acá. O si olemos un perfume que es sumamente caro, podemos decir que esa mujer era adinerada. Y si vemos la huella de un pie pequeño, entonces podría decir que era una mujer bajita. Y si vemos que las huellas son poco profundas, podemos decir que la señora o la persona pesaba muy poco. Entonces la inferencia es importante si recopilamos información. Si no, no se puede realizar una buena inferencia. Bueno, chicos, estos son los temas que vendrán en este último examen. Espero que hayan aprendido mucho este año. Ha sido un año muy complicado, muy difícil, pero igual de todas maneras yo creo en ustedes. Ustedes son niños muy buenos, muy inteligentes. Solamente me queda decirles
Que tengan un excelente día. Gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Chao chicos. Adiós.